Voy a avanzar con nuestra tercera entrevista de esta mañana, por ello recibimos a César Mata García en nuestros estudios de Primera Página. Él es magíster en Derecho y Política Petrolera, además PhD en Derecho, profesor universitario, y el día de hoy nos acompaña para hablar de un aspecto propositivo, educativo, enseñar a los más pequeños el tema de la industria petrolera. Venezuela es un país petrolero, pero muchas veces o desde pequeños no se nos enseña cuál es el valor, la importancia de este recurso. Además, también el tema de la conservación ambiental, que hoy también está en boga, que es tan importante, y que la industria petrolera sabemos que no es la más ecoamigable o amigable con el ambiente. ¿Cómo poder aprender todo ello? Pues él ha traído el día de hoy una propuesta educativa. Bueno, Rosa, muchas gracias. Buenos días por la invitación. Buenos días, gracias por la invitación. Sí, efectivamente, tenemos este proyecto que se llama MENE, Petróleo para Niños y Niñas en 30 días más uno, que consiste en llevar a los niños el conocimiento de lo que es el petróleo, el impacto de Venezuela, el impacto petrolero en Venezuela, sobre todo en este momento donde la gente dice qué es lo que está pasando en el sector petrolero y el sector energético. Y este cuaderno es un cuaderno de actividades, ya que los niños están en vacaciones, los padres pueden tener acceso, porque es un producto completamente gratuito, que pueden tener acceso a él a través de la cuenta de Instagram, @meneoficialvenezuela, @meneoficialvenezuela, y los niños pueden aprender un día a la vez sobre el petróleo, el origen del petróleo, cómo se procesa, cómo se refina. Pero en esta oportunidad viene acompañado de algo muy, muy importante, Rosa, que es los valores. O sea, el niño aprende de petróleo y a la vez refuerza los valores, respeto, orden, disciplina, y todos los días va aprendiendo un valor. La idea es llevar al hogar, que el niño aprenda un tema de actualidad como es el petróleo y lo pueda conversar con los padres, porque de una manera indirecta estamos obligando a los padres a actualizarse para responder a los niños. Este libro además se complementa con videos que también ellos pueden encontrar en sus plataformas en las redes sociales. Nos decía que están como MENE Oficial Venezuela en la plataforma de YouTube y también en Instagram podemos encontrar parte de este proyecto educativo que es completamente gratuito. Sí, efectivamente, este proyecto viene acompañado de unos apoyos audiovisuales que los padres pueden acceder tanto a la cuenta de Instagram, @meneoficialvenezuela, donde pueden descargar la versión electrónica en el caso de que no puedan acceder a la versión impresa. Y también pueden acceder a los videos tutoriales que están en la cuenta de MENE en YouTube, que es MENE Oficial Venezuela. Allí están los videos día por día, donde el niño puede escuchar a MENE, hablar a MENE, interactuar con MENE, y MENE lo va a invitar a hacer las tareas que están dirigidas acá. ¿Para qué? Para que el niño pueda aprender de una forma didáctica, de manera tal de que no se indigeste de información y pueda entender qué es lo que está pasando en Venezuela con el sector petrolero, con el sector energético, la transición energética, la importancia, y algo bien importante, Rosa, que ellos puedan entender que tienen un rol en el futuro para lo que es Venezuela y a nivel internacional, cómo insertarse. Por ejemplo, muchos niños preguntan: papá, ¿qué voy a hacer cuando sea grande? Pues en un país que está tan decaído, un país que tiene tanta falta de expectativas, pues tú puedes inyectar a los niños esperanza, porque Venezuela tiene de costa a costa fuentes de energía eólica, solar, undimotriz, o sea, tiene una cantidad de fuentes de energía distintas al petróleo, y el niño puede aprenderlas. Y eso que usted dice cobra mucha fuerza en momentos y tiempos donde muchos jóvenes se van de nuestro país y prácticamente se le dice a los niños, a los jóvenes, que en Venezuela no hay futuro, que en Venezuela como que no hay nada que hacer, pero sí hay cosas que cada uno de nosotros puede hacer, más que esperar a que el gobierno de turno, el alcalde de turno, pues pueda tomar acciones. ¿Qué podemos hacer nosotros y cómo desde la educación tenemos herramientas importantes y fundamentales para lograr ese cambio también? Claro, y que el niño sienta que es tomado en cuenta, porque ¿qué pasa? Hoy en día estamos todos preocupados por buscar el alimento, por trabajar, por generar ingresos, y el niño está como un poco al lado, y el niño puede decir: yo puedo colaborar, pero claro, es a través de la formación, de la educación, de los principios, de los valores, de manera tal de que el niño se sienta incorporado en el cambio que pueda darse en una sociedad, más que todo porque la sociedad, los niños son las raíces de ese árbol que algún día va a dar sombras. Por lo tanto, los niños deben ser tomados en cuenta. Claro, a mí me gustaría escribir de muchos temas, de construcción, de religión, de otras cosas, pero mi área es el área de energía, y entonces, claro, mi primera semilla es MENE. MENE va a ir al teatro también en febrero, si Dios quiere. La idea es llevar a los niños, pero no solamente el tema petrolero, sino el tema de los valores, para que los niños sientan que a través de los valores, el respeto, el orden y la disciplina, se puede construir una sociedad donde podemos minimizar parte de estos problemas que tenemos día a día. Países como Japón, que han tenido políticas exitosas y de gran crecimiento económico, donde se toma como factor primordial el tema de la educación, en especial la disciplina y inculcar estos valores en los niños. Es un tema
no menor, que muchas veces pues se deja de lado. Y usted también ha tocado otro tema, que es el de la transformación energética. Sí. Bien sabemos que Venezuela, pues ya con el tema que hemos venido atravesando de la extracción petrolera, y todos los problemas con el combustible, muchas veces los niños dicen, bueno, ¿qué está pasando en nuestro país? ¿De qué forma este proyecto educativo les enseña a los niños a entender un poco la realidad y también hacia dónde vamos con el tema del cambio climático, los peligros que también, lo que representa, ¿no?, la extracción petrolera para la contaminación ambiental? Claro, siempre, una de las críticas al sector de los hidrocarburos o los fósiles es el impacto ambiental. Por supuesto que siempre se hacen evaluaciones para reactivar el sector, pero hay algo que está allí solapado, que es el tema del impacto ambiental, de los pasivos ambientales, que deben ser tomados en cuenta. Pero también está a nivel mundial hablándose de la transición energética. En Venezuela pareciese que hablamos a veces de transición energética, pero lo que realmente es una reforma energética, pero que no se ha logrado concretar. Cuando hablamos de energía, el mundo hoy en día se mueve hacia el área de la energía con un concepto amplio. Cuando hablamos de energía, hablamos de energía no solamente petróleo, sino energía solar, claro, la energía que viene del viento, la energía que viene del mar, la energía de las aguas térmicas, e inclusive el agua es una fuente de energía por la fuente de energía hidráulica o hídrica, como le quieran llamar. Pero eso allí en Venezuela nosotros todavía estamos en pañales en todo lo que tiene que ver con materia de transición energética. Tenemos la esperanza, tenemos la ilusión de ir a hacer una transición energética para los niños, pues que nos están escuchando, los vehículos eléctricos. En Europa se está planteando para 2030 no más vehículos de combustión, sino vehículos de energía eléctrica. Para el 2050 la descarbonización del mundo a través de lo que antes era el protocolo de Kioto, hoy en día se conoce como el Acuerdo de París. Entonces, claro, hay una serie de movimientos donde enfocados hacia todas esas personas que tienen interés en el área de energía, porque siempre en Venezuela se habla de petróleo, pero en Venezuela tenemos otras fuentes de energías. Tenemos, por ejemplo, con ese tremendo sol que hace Falcón y el sol que hace en Nueva Esparta, podemos generar energía solar. El viento que hace en Falcón también, pues tenemos esas granjas. Que hay unas plantas de energías eólicas allí, pero hay unas plantas. Digamos, ¿han estado en el olvido o están...? Están un poco en el olvido, están un poco abandonadas, porque claro, ¿qué pasa? Es que cuando tú comparas el rendimiento energético que tiene el petróleo, y lo comparas con el rendimiento que tiene energía eólica y solar, son incomparables. Esto lo vamos a estar conversando en profundidad al regreso de la pausa. ¿Qué viene para Venezuela y cómo enseñar a nuestros niños una educación transformadora, el tema de la industria petrolera, su importancia, pero también otras fuentes alternativas, sobre todo en estos tiempos de cambio climático y que el mundo necesita cambios y acciones urgentes hoy? Al regreso, usted también puede participar con nosotros, etiqueta Primera Página, ya volvemos. De conocer qué es la industria petrolera y además las nuevas formas de energías para caminar esa transformación que tanto se ha hablado en nuestro país, dejar de lado la renta petrolera. Son muchas preguntas las que siempre suelen tener los niños en la etapa de crecimiento, sobre todo también cuando ven la realidad y escuchan, bueno, estamos sentados en las reservas de petróleo más grandes del mundo, pero a la vez vemos que mamá y papá todos los días van a la cola de la gasolina o que no hay combustible acá, o el precio de la gasolina en dólares, otra la subsidiada a veces es imposible poder surtir. ¿Cómo explicarle a los niños todo esto, no? Tenemos petróleo, pero no tenemos gasolina, ¿qué es lo que pasa? Claro, porque es un tema de educación con valores. Una educación sin valores es un arma de doble filo. Venezuela es un país que tiene muchas reservas de energía, no solamente petróleo, sino otras energías, y mucha gente habla de Noruega, el caso de Noruega, el Fondo de las Generaciones, que tiene 3 trillones de dólares. Mucha gente quiere ir a Dubái, porque tiene buenos destinos turísticos y tiene otros. Es una administración adecuada de los recursos provenientes de la explotación petrolera. Claro, entonces, ¿cómo resolver? Bueno, es justamente lo que busca este proyecto, es reforzar el tema de la formación técnica, que es el tema de la educación en materia petrolera, claro, que va conjugada con otra fuente de energía, pero algo que es la clave, Rosa, que es el tema de la educación con valores. Porque no es igual a alguien que tenga educación pero no tenga valores, cosas que quizás no serán familiares, pero cosas que tengan educación con valores de manera tal de poder tener un desarrollo sostenible y sustentable en el tiempo. Entonces, en Venezuela, como estábamos conversando anteriormente, hay muchas fuentes de energía.
y se pueden aprovechar. Pero bueno, nosotros estamos envejeciendo. ¿Pero por qué no se han aprovechado? ¿No hay una política en este sentido? Usted que ha sido muy estudioso de estos temas. Sí, lo que pasa es que Venezuela se ha enfocado netamente en la explotación petrolera y no hay una agenda energética como tal que pueda ser sostenible en el tiempo, que permita alternar entre la explotación petrolera y la explotación de otras fuentes de energía, como por ejemplo tenemos al sur de Venezuela la energía hidráulica y hidroeléctrica y tenemos fallas en el sector eléctrico. Entonces, ¿qué es lo que está pasando allí? Es un tema de fuente de energía, una falta de materia prima, una falta de inversión o una falta de educación. El gobierno señala las sanciones en referencia a estos temas. Sí, un tema geopolítico, son varios elementos que en la medida que uno se va adentrando se va abriendo el paraguas y entonces, claro, te das cuenta de que hay muchos factores, pero solamente hay una forma de saber si eso es cierto o no, es a través de la educación y los valores. Claro, y además que como usted menciona, hay distintas fuentes y distintas formas de poder aprovechar esos recursos, pero hasta en los momentos pareciera que el tema de las otras fuentes alternativas no se han explorado de forma suficiente y la generación que viene ahora, los pequeños, están muy preocupados por el tema de la conservación ambiental, o al menos así lo siento cuando uno se sienta, se reúne con los pequeños, pues además los informes de la ONU son determinantes, alerta roja para nuestro planeta y para la humanidad, y parece que es un tema que pasa así como por debajo de la mesa cuando estamos hablando de nuestra casa, la casa de todos, el planeta, ¿no? Y cómo subsiste una industria petrolera en medio de estas circunstancias, cuando la ONU dice hay que eliminar, hay que reducir al máximo. Es que nuestros niños hoy en día, nuestros niños justamente están naciendo con una preocupación ambiental. Y entonces, claro, se habla mucho del hidrógeno verde, del hidrógeno azul, del hidrógeno marrón. Entonces, claro, ellos dicen, ¿de dónde viene esto? Justamente es buscando crear una coexistencia amigable entre la fuente de energía y el medio ambiente. Por ejemplo, el caso de Dinamarca. Dinamarca casi es 100% sostenible con materia de energía alternativa, energías renovables, ¿ves? Y no es un país petrolero y es un país desarrollado en Europa. Porque en Venezuela, si tenemos petróleo, tenemos gas, tenemos minería y tenemos muchas fuentes de energía renovables, como por ejemplo la solar, el viento, ¿por qué nosotros tenemos deficiencia energética? ¿Por qué tenemos esa deficiencia de la energía? Entonces, allí es que la invitación a la reflexión de la ciudadanía venezolana de que hay que tomar en cuenta que es un tema quizás de manejar las cosas con cierta educación, con valores, para que justamente haya un resultado distinto, porque parece que las cosas se repiten, pero no hay resultados distintos. Como por ejemplo cuando usted nos hablaba de esta alternativa que ya hay en otros países, los carros eléctricos, para evitar, digamos, que usen combustible, pero en el caso de Venezuela los problemas eléctricos también son constantes. Bueno, porque es bien gracioso. ¿Qué le decimos a nuestros niños? ¿Cómo también hablar de esperanza y de valores cuando vemos tantas cosas, ¿no?, que ocurren? Claro, y cómo matarle la ilusión a un niño de que quiera trabajar toda su vida para tener un carro eléctrico en Venezuela, y si no tenemos una generación eléctrica constante o una fuente de energía constante, ¿con qué va a cargar su vehículo? ¿Con qué va a recargar ese vehículo eléctrico, ¿no? Entonces es una cadena. Entonces, claro, nosotros empezamos a hablar de energías como alternativas o renovables. Bueno, alternativas, mucha gente critica que se diga alternativa, pero es energía renovable cuando realmente no sabemos todavía cómo aprovechar nuestros recursos fósiles, como por ejemplo el petróleo y el gas. Bien, también hay preguntas de nuestra audiencia que vamos a estar compartiendo con todos ustedes, que ellos están haciendo con la etiqueta Primera Página, y voy a leerle alguna de ellas para que usted, por favor, nos ayude. Fíjese, acá hay un comentario del señor Bolívar Divisa, quien nos dice: llevamos 21 años oyendo que Venezuela está obligada a dejar de vivir de la renta petrolera en un país donde más del 50% de las empresas bajó sus Santa Marías. ¿Puede explicar usted cómo educar a un niño en este país que su meta es reducir la renta petrolera? Sí, es que bueno, son un poco más de 21 años. El tema petrolero, la renta petrolera, lo decía Arturo Jurar Piedri, la siembra petrolera. Y eso justamente parte del proyecto es a través de generar otras fuentes de rendimiento económico en la economía. Por ejemplo, la agricultura. Venezuela tiene 2 cosechas al año en gran parte del país. Tiene pesca, tiene otras fuentes para generar la manufactura, la farmacia. Nosotros tenemos aquí un parque grande para generar la industria farmacéutica. Tenemos también la parte industrial, por ejemplo, en Valencia, en el eje lo que es Valencia, el estado Carabobo. Entonces, hay otras fuentes de generar alternativas, de generar fuentes de ingresos para el país. Lo que pasa es que nos hemos ido siempre por lo más fácil, que es sacarle petróleo y exportarlo. Ni siquiera lo industrializamos en Venezuela. Cuando hablamos de industrialización es agarrar ese crudo,
y convertirlo en productos, en petroquímica. Esto es petroquímica, la mesa es petroquímica, el traje es petroquímica. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que nos hemos enfocado en ser exportadores de materia prima cuando podemos industrializar eso en Venezuela, generar empleo, generar divisas y una cantidad de cosas. Acá hay otro señor Libertad para Venezuela que nos habla del tema de también explicar que las reservas de petróleo que tenemos son del petróleo extrapesado, ese que requiere un proceso de refinación que muchas veces es más costoso, ¿no? Sí, es que bueno, una cosa, independientemente del tipo de crudo, sea mediano, liviano, extrapesado, es nada hacemos con tener crudo si no lo podemos explotar. Ahora bien, si tenemos la posibilidad de explotarlos, porque tenemos las inversiones, efectivamente, Venezuela tiene una cesta bastante pesada que requiere de grandes tecnologías, de grandes inversiones, que en la medida en que se siga aumentando, por ejemplo, la competencia en Guyana y en países vecinos, como por ejemplo Colombia, Guyana, y se vaya hacia la transición energética, Venezuela, si no se ponen las pilas, va a quedar ese recurso en el subsuelo. Bien, muchísimas gracias, señor César Mata García, por acompañarnos esta mañana con este proyecto educativo que busca enseñarle a los niños herramientas, educación con valores en referencia al tema del petróleo en nuestro país y también el paso a nuevas energías transformadoras en un mundo que está en cambio. Gracias por estar con nosotros y gracias también a nuestra audiencia por acompañarnos. Hay otras informaciones a esta hora de la mañana y nuestro compañero Seir Contreras está listo para contarles. Sí, Rosa, son las 7:43 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en Primera Página. Mucha atención, vamos a compartir con ustedes servicios públicos enviados por la comunidad. Urgente, se requiere en calidad de donativo para el señor Andrés Durán, paciente de COVID-19, de 82 años de edad, con patología previa por traqueotomía, recluido en el Hospital Hugo Chávez de El Vigía, en el estado andino de Mérida, los siguientes medicamentos. Preste atención, tome nota si tiene cómo hacerlo. Meropenem y Remdesivir, por favor, si tiene alguno de estos medicamentos y quiere donarlos, por favor, comuníquese a los números 0414-755-6220 y 0414-756-8410. Repito, 0414-755-6220 y 0414-756-8410. Los números aparecen a esta hora en su pantalla, puede tomar nota y si desea colaborar, hacer el donativo. Compartimos también ahora otro servicio público, mucha atención, probablemente usted que nos ve pueda colaborar. Para paciente pediátrico se necesita con urgencia levofloxacino de 500 miligramos, vitamina C, ácido fólico de 500 miligramos, de 5 miligramos, complejo B12, hierro en pastillas o jarabe. El número de contacto es 0414-310-9375. Repito, 0414-310-9375. Se requiere con carácter de urgencia estos medicamentos. El paciente está recluido en el Hospital JM de Los Ríos en Caracas. Estamos haciendo este servicio público, compartiéndolo con nuestra audiencia para que alguno de ustedes que nos está viendo y tenga estos medicamentos pueda colaborar. Ahora compartimos un tercer servicio público, mucha atención, tome nota si está en casa y tienen la posibilidad de hacerlo. Con carácter de urgencia se solicitan los siguientes medicamentos: salbutamol inhalador o salbutamol en gotas. Esto es para un paciente con complicaciones respiratorias. Las personas o instituciones que deseen colaborar pueden llamar al 0424-258-7795, 0426-312-6625. Repito, 0424-258-7795, 0426-312-6625. Si alguno de ustedes tiene salbutamol inhalador o salbutamol en gotas y desea donarlo. Ahora son las 7 de la mañana, 45 minutos, estamos en vivo. Hacemos un alto en las informaciones dentro de Primera Página y cuando regresemos presentamos la actualidad deportiva en Deportes de Primera por Globovisión. Ya venimos.